Durante siglos, la clavícula de Salomón ha sido uno de los grimorios más enigmáticos, a la vez que citados, cuya inescrutable sustancia ha cautivado la atención y las mentes de los más grandes ocultistas. No es para menos, pues este libro se cree que fue escrito por el mismo rey Salomón y detalla las claves para invocar a los espíritus y controlar a los demonios, así como los métodos para obtener habilidades de lo más secretas y para la construcción de los más poderosos talismanes. Se trata, pues, de un libro tan poderoso que se dice hasta la Iglesia Católica utiliza para alejar el mal. De acuerdo a la bibliografía de la obra, el rey Salomón, quien gobernó Israel entre los años 965 a 928 a.C., se trató de un gran conocedor de la magia y del mundo espiritual. Tanto es así que incluso en el Antiguo Testamento mencionan en uno de sus pasajes que el mismísimo Arcángel Miguel le habría dado un anillo que tenía el poder de controlar a los demonios. No es extraño entonces que a dicho rey se le atribuya la hazaña de dominar a 72 demonios de diferentes grados, a los cuales encerró en una vasija de bronce que selló con símbolos de protección que les prohibía escapar para atacar a la humanidad. De hecho, hasta el Corán de la religión musulmana reconoce a Salomón como rey y profeta, llegando a mencionar que habían genios trabajando para él con el permiso del Señor. Volviendo al grimorio, este habría sido todo el conjunto de conocimientos mágicos, símbolos, oraciones y conjuros que el rey Salomón habría dejado a la humanidad y que hasta la iglesia utiliza para contener la maldad de los demonios. En este documento se detallan hechizos de lo más variados, en los que se requieren objetos, materiales y condiciones tan específicas y particulares que no es fácil hacer que surtan efecto. Lo mismo con los talismanes, que generalmente implican una extrema complejidad en su construcción, pero que una vez hechos son capaces de dar enormes beneficios al portador, como amor, dinero, poder y habilidades muy variadas. Todo esto sin mencionar lo más importante, los sellos para invocar a toda clase de ángeles y demonios. En todo caso, la mayoría coincide en que indistintamente del hechizo, sello o talismán, los ingredientes y elementos necesarios para llevarlos a cabo son sumamente difíciles de conseguir o activar, y que incluso de tenerlos hay que tener mucha fe para que surtan el efecto esperado. Esto ha sido la causa de que muchos se muestren escépticos de su contenido, aunque para otros su grado de complejidad sería una muestra de que solo los más sabios pueden hacerse con sus conocimientos. En cuanto a su estructura, la clavícula de Salomón se divide en 2 tomos. El primero enlista las maldiciones, hechizos e invocaciones para llamar y controlar a los demonios o solicitar favores a los ángeles. También revela métodos ocultos para encontrar objetos y tesoros escondidos, hallar el amor y lograr la invisibilidad y otros poderes. El segundo tomo contiene procedimientos para exorcismos, construir objetos mágicos y detalles de las criaturas que deben sacrificarse en los rituales. Como detalle, el grimorio utiliza un transitus fluvi, un alfabeto oculto lleno de secretismo y con ciertos elementos derivados de textos mágicos de Oriente Próximo. Ahora, la pregunta que muchos se hacen respecto a esta obra es: ¿realmente fue escrita por el rey Salomón? La respuesta es incierta. Algunos estudiosos creen que su verdadero autor pudo haber sido un mago veneciano llamado Antonio del Rabino, mismo personaje a quien se le atribuye la autoría del Gran Grimorio. Sin embargo, existen datos que respaldan la idea de que del Rabino no inventó el texto, pues en sus escritos él afirma que se basó en textos autógrafos por Salomón para elaborarlo, lo que no quiere decir que dicho rey los haya escrito, pues bien pudo haberlos simplemente firmado.
Por su parte, el historiador Flavio Josefo tampoco apoya la idea de que el rabino haya escrito el Grimorio, sino que este data del siglo I a.C., pues ya en el siglo I de nuestra era, durante el mandato del emperador Vespasiano, ya se hablaba de un grimorio que, entre otras cosas, revelaba invocaciones de demonios, y el cual era utilizado por el judío Eleazar para exorcizar a los poseídos por el demonio en presencia del monarca de Roma y sus soldados. Pese a esto, y que Josefo sí defendía la autoría del libro por parte de Salomón, no hay evidencia de que este grimorio haya sido efectivamente escrito por él, pues aunque Eleazar sí se lo atribuía, ningún pasaje del Antiguo Testamento menciona a dicho rey como el autor, y lo que es más, este ni siquiera tuvo que ver con los textos del famoso testamento del rey Salomón, por más irónico que resulte. Entonces, si nadie se pone de acuerdo, ¿cuál es el verdadero origen del libro? La realidad es que no se sabe a ciencia cierta si el libro que poseía Eleazar era producto de la mente de Salomón o de algún ocultista que, para impulsar su trabajo, usurpó hábilmente el nombre del monarca de Israel. Lo que sí se sabe es el muy reciente, pero poco difundido descubrimiento de un manuscrito que sería la versión en hebreo masorético de la clavícula de Salomón. Se trata de una obra titulada Maftea Sheloma, cuyo significado literal es claves de Salomón, y que de confirmarse su fecha de elaboración en el 900 después de Cristo, se convertiría en el grimorio más antiguo conocido. El más antiguo porque a pesar de que el grimorio que empleaba Eleazar data del siglo I, no existe ejemplar alguno que compruebe su existencia. Este Maftea Sheloma contiene muchos, si no es que todos los elementos que se mencionan en el supuesto grimorio que portaba Eleazar, algo que corrobora que Antonio del Rabino sí partió de fuentes serias para confeccionar la clavícula de Salomón que todos conocemos, y que muy probablemente se trate de una traducción del Maftea Sheloma. Al final, dos son los factores que pudieron haber creado el mito del rey Salomón como mago. El primero es el Sutra 17 del Corán, que cuenta cómo de niño Salomón aprendió el idioma de los pájaros de su padre David. Y el segundo son las referencias de Flavio Josefo a Salomón como rey que dominaba la magia y que había plasmado sus conocimientos en numerosos escritos. Escritos que sin embargo perecieron en un incendio que supuestamente acabó con todos los libros del monarca excepto dos, a saber, el Testamento de Salomón y por supuesto, la clavícula de Salomón. No cabe duda de que la clavícula de Salomón se trata de una obra por demás interesante, todo un referente en el campo del ocultismo, que sin embargo se ha visto envuelto en controversias que ponen en dudas la veracidad sobre su supuesto autor, o si éste tuvo que ver en su elaboración. También hay que considerar la necesidad de los que alguna vez quisieron tener en sus manos una copia de tan enigmático escrito, que ha dado lugar a un sinfín de ediciones del mismo, prestándose en muchas ocasiones a traducciones erradas o una manipulación que lo llevó a perder credibilidad. Al final, y a pesar de que sí existen ediciones fieles y más apegadas a los conceptos y elementos originales, la clavícula de Salomón ha pasado a ser un libro manchado por la fantasía. ¿O tú qué crees? Yo soy Giorgio A. Hasta la próxima.